del Señor. Vamos a hablar acerca de la iglesia que persevera hasta el final. ¿Cómo aterrizar eso y que no quede solamente en un evento, o que en tu mente estés anhelando vivir acá, hacer una enramada, sino decir, ¿cómo vivo eso en mi iglesia local? Alguien se preguntó acá, del jueves hasta acá, ¿cómo pudieras transmitir esto a tu iglesia local? Alguien se preguntó sinceramente, 2, 3, bueno. Y mira qué tremendo. Voy a hablar incluso para los que no se preguntaron eso. Porque Dios no tiene un plan B. Él está edificando su iglesia. Eso es lo que Él está edificando. Y todo lo que Él va a hacer en la tierra hasta que Él venga es por medio de su iglesia. La iglesia local de hoy es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. Por eso creo que esta sesión va a servir para aterrizar algunas cosas, pero para reconciliar algunos corazones y poner mano a la obra a tu congregación local, y que realmente anheles vivirlo. Que no solamente estés en una nube. Oro para que tengamos experiencia, pero también conocimiento, como un avión que tiene 2 alas de conocimiento y experiencia, pero también tiene una ruedita para aterrizar. Oro para que muchos logren aterrizar lo que están viviendo acá, que va a afectar tu estilo de vida, la cultura de tu familia, pero también avivamiento de tu congregación, que tu iglesia colabore con el plan de Dios. Vamos a hablar sobre eso juntos, ¿les parece? Me gustó mucho toda la secuencia, pero hubo un momento que cuando Jeremy ayer a la tarde compartió muy poco, diciendo, estamos aquí para edificar la iglesia. A la iglesia no se critica, a la iglesia se edifica. Y quiero hablar con aquellos que van a ser colaboradores de la obra de Dios. Jesucristo es el dueño de la casa. Él hizo el diseño, Él pagó el precio y nosotros solo somos los colaboradores. No tenemos el derecho a hacer lo que queremos o lo que nos parecemos o lo que nos parezca, sino que necesitamos seguir el diseño. Por la gracia de Dios, Fer y yo pudimos construir una casa hace unos años atrás, y que hicimos el diseño con una arquitecta amiga. Después que el diseño estuvo hecho, pudo comenzar la construcción. Y qué interesante que no se puede comenzar la construcción sin que el diseño ya esté hecho. Y después que el diseño está hecho, se comparte a todos los rubros. Imagínate que llegue el plomero, el electricista y digan, bueno, yo aprendí algo en Europa o en Estados Unidos que está mucho mejor que ese diseño, y me gustaría implementar. Entonces yo le diría, mira, la casa es mía, el diseño es mío, yo lo compré, gracias por tus ideas, pero quiero que sigas el diseño. Eso quiero hablar a todos los colaboradores que están aquí esta tarde. El que no colabora estorba. Jesús dijo, el que conmigo no junta desparrama. Por lo cual Jesús es el Señor de la iglesia. Él pagó con su sangre y Él hizo el diseño. Y el que quiera colaborar, no sirven nuestras buenas intenciones ni las buenas ideas. Tenemos que seguir el diseño. ¿Cuántos quieren alinearse al diseño que Jesús escribió para su iglesia? Y eso es, vamos a desarrollar un concepto de una iglesia local. Iglesia local es que funciona localmente, pero con una mente global. No solamente global de las naciones en general, pero también de la misma iglesia. De todas las épocas y generaciones hay un mismo ADN, misma esencia. Lo que nació en el aposento alto es el mismo espíritu. Bajo la palabra de Jesús yo edificaré mi iglesia. Entonces a esa iglesia quiero hablar. A esa gente que quiere colaborar con el diseño que ya está hecho, y nosotros solo estamos aquí para entender eso. Una de las señales de los últimos tiempos dice que Mateo 24, 12 y 13, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y eso ya lo estamos viendo, cómo la maldad aumenta, el amor de muchos se enfrían, la apostasía creciendo. Parece una mala noticia, pero dentro de esa mala noticia hay una buena, que el amor de muchos no son todos. Y hay algunos, y quiero profetizar aquí para esa estadística de los que no se van a enfriar, sino que van a permanecer hasta el final. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Dónde están los que quieren perseverar hasta el final? Para mí que esa es una de las grandes señales de los últimos tiempos.
más allá de entender todas las catástrofes y toda la parte que va a ser el anticristo, es nuestra función, es nos pagaron. Jesús nos paga para perseverar. Así que decirle a la persona que está a tu lado, fuimos pagos para perseverar. Así que hay mucha gente que comienza bien, pero hay muchos que terminan en la mitad del camino. Quiero orar y tomar esta sesión, no solamente para inspirarte, pero para profetizar que vas a ser parte de esa iglesia que va a perseverar hasta el final. Que no te vas a morir en el intento, no te vas a morir en el desierto. Rompemos ciclos de mediocridad. Mediocridad significa dejar las cosas a medias, sino que va a cumplir ciclos de ser de los que perseveran hasta el final. Y quiero comenzar con el clamor y las lágrimas. Que recién cuando terminó la última sesión, yo estaba abrazado con Mariano aquí, adelante. Y estábamos orando. Él oraba por mí, yo oraba por él y juntos orábamos al Señor. Y nuestra oración no era: Señor, danos eventos más grandes, danos proyectos más grandes, danos más resultados. Nuestra oración era con lágrimas: Señor, queremos ser fieles hasta el final. Y me emociono otra vez de acordarme que hace 20 años cuando nos conocimos, yo lo conozco a Mariano desde que tenía pelo negro. Y nos juntábamos con la excusa a veces de las escrituras o de la música, pero para tener intimidad con el amado. Y después nace el evento, después nace el mensaje. Pero decimos: Señor, que no podemos perder eso. Quiero que pasen décadas, Mariano, y que nos encontremos en el mismo lugar. No digo en el evento, digo en ese lugar de quebranto. En ese lugar de decir, por eso entré en el mensaje Maranata. No porque quería saber, tenía curiosidad de las señales del fin, sino porque yo dije: Señor, gracias por cómo comencé, pero quiero terminar mi vida y seguir enamorado, con el mismo fuego en el corazón y con lágrimas en los ojos. Y quiero darles lo que el Señor me reveló, de lo que siempre estuvo en las escrituras, de cómo es las características, de lo que la iglesia primera perseveró y lo que nosotros hoy debemos perseverar hasta que Él venga. Y tener fuego en el corazón y lágrimas en los ojos hasta el gran día. Así que espero que esto te sirva y te ayude. La palabra perseverar ahí en Mateo 24:13 significa, hay una palabra en griego, uponemo, significa mantenerse en pie en medio del conflicto, sobreponerse a la adversidad. Me gusta mucho esa. No desplomarse bajo la presión. Oro para que no, presión todos vamos a vivir, crisis, momentos de tensión todos vamos a vivir, pero que las presiones de la vida no te desplomen y te hagan desistir, sino que te presione más el corazón de Dios y que salgas más sensible a Él. Que vengan las presiones, pero que nos harán más resistentes y más dependientes de Dios. Y eso es para gente que persevera. Los que perseveran no se desploman bajo la presión, sino que se vuelven más dependientes del Señor. ¿Cuántos quieren ser de esos que perseveran? Dice: perseverar bajo presión no es una espera pasiva o una resignación a la suerte, ni una mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Y hay algo muy interesante de la palabra perseverar en el original que tiene que ver con estar listo. Diga conmigo: estar listo. Entonces, perseverar es alguien que viene el conflicto y se mantiene en pie. No tiene miedo del conflicto porque tiene las herramientas para enfrentarlo. Porque está listo. Pero a la vez, al revés de lo contrario, perseverar es procrastinar. Dejar para mañana lo que tendría que hacer hoy. Y básicamente procrastinar es no estar listo. Y es muy interesante eso, porque quiero leerles algo acá de un comentario de un teólogo, que etimológicamente procrastinación deriva de un verbo en latín procrastinare, que es postergar hasta mañana. Pero es más que esto. La procrastinación también deriva de la palabra en griego akrasia, hacer algo en contra de nuestro juicio. O sea, es hacerse daño a uno mismo. Por lo cual,
procrastinar no es solamente pereza. No tengo ganas de estudiar. 500 páginas. No es solo pereza. Ya lo voy a comenzar cuando mi vida esté mejor. No es procrastinar, no es solamente dejar de prepararte o hacer lo que tenés que hacer. Es que cuando dejas de hacer lo que tenés que hacer, te estás haciendo daño a ti mismo. Bíblicamente, el que no se está incendiando, se está enfriando. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Ahora, pongan atención en eso. Si no estás perseverando es porque estás procrastinando. Si estás procrastinando no significa que no solamente no estás listo, sino que te estás haciendo daño a uno mismo. Por ejemplo, el que procrastina gimnasio y comenzar a dieta el lunes. Pasado mañana es lunes, perdón la mala noticia para algunos. No es solamente que el procrastinar está diciendo lo dejo para después, que cuanto más dejas para después, más daño te estás haciendo a ti mismo. ¿Se entiende? Por lo cual, no perseverar es un lujo que la iglesia no se puede dar, porque no estar listo es hacernos daños a nosotros mismos y tardar los procesos de Dios. Todo el hilo conductor de lo que Dios nos está hablando en esta conferencia es aceleración, la urgencia. Por lo cual yo vengo a hablar cómo perseverar en la práctica. El estar preparados para lo que está por venir y aguantar, soportar las presiones. Para eso aquí viene mi texto central, Hechos 2:42. Vamos a leer juntos. Abrí tu Biblia conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cuántos elementos son? 4. Entonces, de eso se trata. Lo que la iglesia primera perseveraba en esos 4 aspectos. Y la iglesia del fin seguirá perseverando en lo mismo. La iglesia que va a perseverar hasta el final es la que está lista para perseverar en lo mismo. No es otra iglesia, no es otro evangelio, no es otra moda, no es otra revelación. Es lo mismo. La misma iglesia con el mismo ADN, la misma que sobrevivió la persecución de Roma, la misma que se iluminó en medio del oscurantismo, la misma que se reformó en el siglo XV, la misma que se avivó en el siglo XIX, XX, que se restauraron dones, ministerios y equipó la iglesia y creció numéricamente y en madurez en Cristo. Y hoy estamos siglo XXI, es la misma, con el mismo Espíritu Santo original del aposento alto, predicando el mismo evangelio, viviendo la misma comunión, partiendo el mismo pan y perseverando en las mismas oraciones. Eso nos hará resistentes hasta el final. Y todo eso debe vivirse en la iglesia local o la iglesia glocal, localmente con una mente global. Y para la gente que es atenta y que ahora no está mirando su celular, se debe estar preguntando: ¿qué hace Marco con ese pedazo de plástico en la mano? Muy bien, son muy atentos. ¿Saben lo que es? No, no es una mesa. Exactamente, es solo la tapa de la mesa. Porque esto así como está, no puede soportar ningún tipo de peso. Ya está en el piso. No sé que seas muy chiquitito. Pero vamos a hablar de esos 4 puntos juntos. Y vamos a edificar esta mesa juntos. ¿Les parece? La doctrina de los apóstoles es lo que nosotros llamamos del evangelio. Y evangelio completo no es que es otro evangelio, es porque el evangelio en sí mismo es completo. Y de eso quiero explicar en los próximos minutos. Comunión habla de ser esa iglesia gloriosa en los últimos tiempos, partir el pan, el cumplimiento de la gran comisión, y las oraciones permanecer en adoración e intercesión. Voy a explicar cada uno de estos. Y para eso voy a pedir algunos
amigos que me ayuden. Vamos con la primera pata de la mesa. La doctrina de los apóstoles. Para eso voy a invitar acá a Nico Paretti, que es el coordinador de todo el área de enseñanza en nuestra casa, en nuestra iglesia. Vení, amigo. Y vamos a intentar ser rápidos con eso. Quédate eso en la mano. Después que expliquemos, ponemos. Después ponemos. Sí. Muy bien. Gloria a Dios. Bienvenido, amigo. Buenas noches. Hay un teólogo que se llama R.C. Sproul y él en una enseñanza decía que en un encuentro de seminario preguntó a los que estaban presentes qué es el Evangelio. Y dice que para su sorpresa encontró tantas definiciones como personas que había dentro de esa habitación. Y eso representa un problema para nosotros, porque todo el mensaje que tenemos escrito en la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, es el Evangelio. Y como decía Marcos, hablamos del Evangelio completo no porque es una nueva revelación, sino porque el mensaje de Dios es completo. Y eso quiere decir que el Evangelio es lo que Pablo define en Romanos 1. Romanos 1, versículo 1, Pablo dice: yo, siervo de Jesucristo, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 3 dice: es el mensaje acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es nuestro testimonio, no es la buena noticia de cómo Dios nos bendice a nosotros, sino que el Evangelio no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces nosotros nos acercamos a una persona para predicarle el Evangelio diciéndole que es necesario que agregue a Dios a su vida. No sé si a alguien les pasó, que alguna vez escucharon como: esta persona tiene todo, tiene una buena familia, un buen trabajo, tiene buenos valores, solo le falta Jesucristo. ¿No? ¿Alguna vez alguien escuchó esa expresión? Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque el Evangelio es como Dios nos rescata de nuestra propia historia que está quebrada por el pecado y nos inserta en su historia de esperanza, que es una sola, que toda la creación va a ser reunida en Jesucristo. Eso dice Efesios 1, del 7 al 9. Este es el plan, que todo lo que está en los cielos y en la tierra va a ser reunido en Jesucristo. Y entonces el Evangelio completo es lo que Jesús hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Ahora vayamos, digamos juntos: lo que Él hizo, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. y lo que Él va a hacer. Ese es el Evangelio completo. Este es el Evangelio completo. Muy bien. Y este es mi desafío para todos, que lo tomamos como un desafío en TTL Training y en la casa. Busquen en el Nuevo Testamento cada vez que los apóstoles predicaron el Evangelio completo, lo que Jesús hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Y vamos a dejar un solo ejemplo, porque ya es el que predicó Mariano en el primer día. Tito 2:11. Tito 2:11 es un ejemplo de cómo Pablo en un solo versículo podía predicar el Evangelio completo. Entonces dice 11, 12 y 13, sí. 11, 12 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres en el pasado. Eso es lo que Dios hizo, enseñándonos que negando la impiedad, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hoy el Señor está haciendo, porque puso su Espíritu adentro de nosotros. Y versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el Evangelio no solo queda en lo que Dios hizo en tu vida, sino en
que Él va a reunir todas las cosas. Él va a reunir cielo y tierra, y esa es la esperanza del Evangelio. Su regreso no es un mensaje adicional al Evangelio. Su regreso forma parte del mensaje que los discípulos anunciaban a las iglesias. Y por eso el Evangelio es completo. Y queremos mostrar Sí, ahora antes de mostrar, entonces solo una recapitulación. No es un consejo y no es una sugerencia. El Evangelio es una noticia. Y es una noticia acerca del Hijo. Y el Hijo es el que era, el que es, el que ha de venir. Y lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, lo que va a hacer, está comprendido en toda la historia de las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Y otro ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo de un chico de la iglesia, pero antes vamos a practicar acá, para que a ver si estamos entendiendo acá. ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Cuál es el versículo más famoso cuando alguien quiere presentar el Evangelio? Muy bien, ¿quién sabe de memoria? Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él... Lo pueden ver, el Evangelio completo en ese versículo. Lo que entra en tu presente sana el pasado y da una esperanza para el futuro. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree en el presente no perezca, pero tenga vida eterna en el futuro. Lo que le hizo, lo que le está haciendo, lo que va a hacer. Entonces nuestro desafío para ustedes es, una tarea para la casa es: busquen versículos bíblicos que lo puedas incorporar. Y que cuando alguien quizás está escuchando por primera vez el mensaje de Maranata, no lo tomes como una moda ni como un sobreénfasis del fin. Es parte del Evangelio. Es doctrina de los apóstoles y es la base de la fe. Y oramos por una iglesia que va a perseverar hasta el final, que va a saber eso, que no va a tomar eso como algo después de 5 años de seminario para expertos y eruditos. Todo aquel que nace de nuevo puede entender lo que Él hizo, lo que le está haciendo, lo que va a hacer. Amén. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver un ejemplo pedimos en la iglesia que pudieran hacer un videíto que explicara el Evangelio completo en 1 minuto. Y también les dejamos esa tarea para ustedes. Vamos a ver. ¿Escuchaste alguna vez sobre el Evangelio completo? Desde el principio, Dios soñó con habitar con nosotros. Nos creó para vivir en comunión con Él, pero el pecado rompió esa relación. Aún así, Dios no renunció a su plan, y a través de toda la historia en la Biblia vemos su deseo de restaurar lo perdido. Y en Jesús lo cumple. Su Hijo vino, murió y resucitó para reconciliarnos con el Padre. Pero el Evangelio no termina ahí. Esperemos el regreso de Jesús, cuando Dios hará nueva todas las cosas y su presencia será plena entre nosotros. Entonces se cumplirá su promesa eterna de estar con Él para siempre, por la eternidad. Quiero agregar algo. Entonces Romanos 1 dice que el Evangelio es el mensaje acerca del Hijo. Y me sumo al primer punto, como comenzó esta conferencia. El resumen era: el Evangelio es Cristo. Y hay algo que en este último viaje a Israel, un maestro que nos acompañó nos dijo algo muy sencillo y profundo a la vez. La primera palabra de la Biblia en hebreo es la palabra Bereshit, en el principio o comienzo. Esa palabra Bereshit tiene un misterio. Por algo Jesús hablaba arameo también, que en arameo significa Él entrega al Hijo. ¿Me escucharon? La primera palabra de la Biblia revela todo el mensaje del Evangelio. El Padre entrega al Hijo. Pero la primera letra de Bereshit en hebreo es Bet. Y la última palabra de la Biblia, ¿quién se acuerda cuál es la última palabra de la Biblia? ¿Cómo terminan las oraciones también? Amén. La última letra de amén es la palabra Nun. Y mira qué tremendo. Bet más Nun, la primera letra y la última letra de la Biblia, Bet más Nun, forman la palabra en hebreo hijo.
Esto significa que la historia de Génesis y Apocalipsis está dentro del Hijo. Todo se trata del Hijo. El que era, el que es, el que ha de venir. Esta es la buena noticia. Y oramos por una iglesia que va a volver a leer la Biblia y a ver el Hijo en todo. Cuando Jesús dijo en Juan 5:39, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces el evangelio es Cristo, y cada vez que estudio las escrituras debo ver a Cristo de Génesis a Apocalipsis, y entonces seremos colaboradores de su plan. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Y ahí está la primera. Muy bien, lo hiciste muy bien, amigo. Quédate acá, no, quédate acá. Vamos para la segunda. Segundo punto. ¿Qué era lo que perseveraban también? En la comunión. Por lo cual quiero mostrarles algo. Para todos los que estudiaron todo el mensaje del evangelio completo y hasta ahora dijeron, esto lo sé de taquito, quiero decirte una cosa y quiero que te quedes con esa imagen. Por más que sepas mucho eso, no es suficiente solo entender el evangelio y solo saber la buena noticia para ser de los que van a perseverar hasta el final. Saber el mensaje completo y que incluso algunos sepan versículos de memoria o sepan explicar eso de Génesis a Apocalipsis no es suficiente para ser de los que van a perseverar hasta el final. Necesitamos más. Diga conmigo, necesitamos más. Entonces para eso voy a pedir a Jan que me ayude. Jan, el que dirigió hoy la adoración, también es el pastor de jóvenes de nuestra casa. Vení, Jan. Vení. La oveja negra de la iglesia. Nah, acá estamos juntos. Ahora somos mayoría, amigo. Mira, contra él. Entonces, nosotros traducimos comunión como la iglesia local. Ser iglesia. Porque iglesia no es un lugar a donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Por eso va relacionado que comunión no es lo que vivimos en la reunión, justamente lo que vivimos entre las reuniones. Que hay mucha gente que lo único que conoce del hermano es la nuca por reuniones como esta y algunos olores cuando levanta la mano. Pero contanos un poquito, amigo, ¿cómo es la iglesia gloriosa en los últimos tiempos? Bueno, ya alguien acá habrá escuchado alguna vez esa frase de que yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. No estoy bien con la iglesia, sí. ¿Alguien escuchó? Yo amo a Dios, pero no banco a la iglesia. Bueno, básicamente eso no es posible en nuestro medio. Porque si realmente amamos a Dios, vamos a amar a la iglesia. Porque Él nos creó para vivir en comunión. Y ¿saben algo? Me encantaría que pudiéramos leer en Hebreos 10:25 cuál es el patrón bíblico que nos muestra la Biblia. Y no sé en qué versión estará acá, pero yo la voy a leer acá. Y básicamente dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea que hay una relación entre estar en comunión y estar despiertos para el día del Señor. ¿Sí o no? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que son súper inteligentes. ¿Es posible estar rodeado de gente y aún así no tener comunión? ¿Sí o no? Entonces, hay mucha gente que va a la iglesia, pero que en realidad no tiene comunión con nadie. Y eso se debe a, lamentablemente, por formas o porque tal vez vos fuiste decepcionado. Pero quiero decirte algo, para que una persona realmente pueda tener comunión, va a tener que pasar por lo que llamamos un proceso, y que número uno, ahí para si estás anotando, para que realmente puedas tener una comunión real, vas a pasar por 3 fases. Número 1, enamoramiento. ¿Quiénes acá ya se enamoraron alguna vez? ¿Está enamorado alguien? Y los que están acá, bueno, no sé, pero bueno, es el momento también, ¿no? Abre tus ojos. Puede ser que abre tus ojos. Pero bueno, toda relación pasa por esa fase de enamoramiento donde ves todo lo lindo, donde ves todo lo precioso, ¿sabes? Donde no hay olores, no hay panza todavía.
Los casados acá, levanten sus manos. Aleluya. Pero llega un momento donde, a ver, diga conmigo, uno pasa de esa fase de enamoramiento a la decepción. Y hay un momento en que todos vamos a entrar en esa realidad de que tal vez no todo es como color de rosas, no todo es algo romántico. El día a día tiene su parte dulce y amarga, y es ahí donde hierro con hierro se afilan. Quiero decirte algo. Si vos estás pensando que la iglesia es un lugar donde vos vas a vivir el maravilloso mundo de Disney, no lo es. Sino que realmente Dios nos está llamando a salir de esa realidad y a realmente vivir. Hey, yo quiero aprender a vivir en comunión. Y tal vez vos me estás escuchando. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguna vez te traicionaron acá? ¿Alguien fue traicionado? Bueno, o tal vez vos traicionaste a alguien. ¿Ah? Ahí va. Entonces, Ahí nadie levantó la mano. ahí nadie levantó la mano. Está filmando. Está filmando. Pero quiero decirle algo. Cuando vos pasás de ese estadio de decepción, vas a entrar en el estadio de pacto, o lo que hoy llamamos comunión. ¿Ok? ¿Cuántos quieren llegar a la comunión? ¿Ah? Entonces, para eso, yo te recomiendo que perseveres en vivir una vida de mansedumbre y humildad. ¿Y cómo es eso? Una vida de mansedumbre y humildad, una vida que básicamente sabe cuáles son sus límites, sabe lo que puede y lo que no puede. Entonces sabe que realmente el sermón del monte no solamente para ser leído, sino para ser practicado todos los días. Y es ahí cuando de repente, bueno, como dice la palabra, si yo me caigo, yo tengo a alguien que me levante, amigo. Pero si yo no tengo nadie que me levante, porque ahí es donde realmente yo soy vulnerable a las artimañas del enemigo. Pero me quiero quedar con eso. Dios nos llamó a vivir en comunión, y quiero que le diga a la persona que está a tu lado: la comunión te va a costar. Así es, la comunión te va a costar. Eso es. Ahora, entonces, si quieren crecer en comunión, hay 3 etapas. Enamoramiento, cuando ves todo lo bueno; decepción, cuando ves todo lo malo; y después decidís, o te cambias de congregación, o te separás, o te divorciás, o entendés que pacto es tu bien a mi costo. Y solo permanece en pacto el que se le reveló la cruz. No hay amor sin sacrificio, no hay construcción de familia sin revelación de la cruz. Por eso hay tantos divorcios, y cada vez más tengo misericordia de la gente que no tiene Cristo, porque se entiende, es difícil vivir con otra persona. Por más que haya elegido y que ames, imagínate los hermanos que no elegiste y tenés que compartir. Pero la revelación de la cruz es Jesús con los brazos abiertos diciendo: tu bien a mi costo. Por eso la comunión no es un club social y querer estar juntos, es comunión en Cristo. Es Cristo en nosotros, y solo por medio de Él superamos las decepciones, las traiciones, y permanecemos en el pacto verdadero, que es la comunión los unos con los otros. ¿Les sirvió? Ahora, queremos mostrarles un video de algo que a nosotros como comunidad nos edificó muchísimo. Cómo Jesús habla y enseña a las masas, pero revela sus secretos en las mesas. Y cómo Él está trayendo la iglesia de las masas a las mesas para crecer en madurez y en discipulado. Y lo que les vamos a mostrar, ahí van a ver en el video unos minutos que dice que es el mayor descubrimiento, el mayor hallazgo de la historia del cristianismo después de los rollos del Mar Muerto. Pongan atención y después vamos a seguir con los otros puntos. El mosaico de Mejido es el descubrimiento arqueológico más grande desde los rollos del Mar Muerto. Esas fueron las palabras que usó Carlos Campo, el CEO del Museo de la Biblia. Los expertos afirman que se trata de la pieza más importante para entender la iglesia cristiana primitiva. Fue descubierto en el 2005 en la prisión de Mejido, cerca de la antigua ciudad de Tel Mejido, durante un proyecto para ampliar la edificación. Tal fue la importancia del hallazgo que decidieron reubicar la prisión completamente y transformar el lugar en un sitio de excavación. Pero, ¿de qué se trata este mosaico y por qué es tan importante? Incluso, ¿tiene que ver con nosotros que no somos expertos en arqueología?
El mosaico de Megido es nada más y nada menos que la iglesia más antigua jamás encontrada, o más bien, el piso de esa iglesia que data del siglo III, aproximadamente del año 230. El cuarto y último rasgo del cristianismo primitivo que aprendemos es que la adoración era comunitaria y tenía lugar en reuniones de pocas personas. En el centro del mosaico hay una pieza de piedra que probablemente fue la base para una mesa. En la inscripción de Akeptos se usa la palabra griega trapeza, que es distinta a las usadas para describir tanto los altares judíos como los altares paganos, y su significado es simplemente mesa. ¿Qué nos dice esto acerca de la adoración? Que no estaba enfocada en un altar ni en algo similar a un púlpito, sino que el punto central era la comunión. Probablemente, mientras partían el pan, como se describe en Hechos 2, algunos daban testimonio y enseñanzas basadas en las palabras de los apóstoles. Esto nos trae un valioso recordatorio para nuestros días. La adoración congregacional no se limita a la enseñanza del predicador. Si bien esto no nos debería animar a deshacernos de la organización regular de nuestros edificios eclesiales, sí debería impulsarnos a reafirmar el papel central de la comunión. Además, este lugar de reunión nos muestra que los cristianos adoraban en edificaciones pequeñas en secreto. Probablemente lo que se construyó sobre el mosaico fue más parecido a las casa-iglesias en países donde nuestros hermanos son perseguidos hoy que a las megaiglesias en naciones con menos restricciones. Como ya lo mencionamos, el cristianismo nunca fue legal en el imperio, sino hasta el gobierno de Constantino, y solo a partir de Constantino es que fue posible pensar en una estructura más o menos estándar para los lugares cristianos de reunión. Este lugar de adoración de Megido demuestra que los seguidores de Cristo nunca dejaron de confesarlo, aun cuando no era legal. Entonces eso está mostrando, nosotros estuvimos ahí el mes pasado, no pudimos entrar, pero lo vimos desde afuera, de cómo en el centro del lugar de reunión había una mesa y la adoración corporativa era: tengamos comunión los unos con los otros. Y eso explica lo que decía Colosenses, Efesios, hablando entre ustedes, cantando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué queremos decir? Lo que estamos diciendo, no estamos exaltando la mesa física. Y me gustó que la mesa es de plástico, rosa, y le damos gracias a Barbie que nos prestó la mesa. Pero no estamos santificando la mesa física. Espero que me entiendan. No es ahora hacer reuniones con una mesa en el centro. El asunto es cómo podés medir del 1 al 10 cómo va tu nivel de comunión. ¿Con quién abrís tu corazón? ¿Quién sabe tus procesos y a quién estás acompañando? Porque en la mesa se revela el corazón y al partir el pan se abren los ojos y se fortalece la verdadera comunión. Y esa es otra tarea que le estoy dejando muchas tareas, claro, porque no quiero que nadie se duerma en la siesta. Entonces, que puedas ir anotando de esas patas cuál necesitas fortalecer. Del 1 al 10, ¿cómo estás con el entendimiento del evangelio completo? Del 1 al 10, ¿cómo estás con tu nivel de comunión? Vamos para la otra. Para eso pido a Juanca Parada que venga. Vení, Juan, él tiene la otra. Porque aún así debemos entender el evangelio y vivirlo en comunidad y comunidad real. Discipulado real. No estamos hablando solo de teoría y de que creo que nadie acá estuvo tan emocionado cuando yo dije la iglesia que persevera hasta el final, porque dice, todos estamos de acuerdo que queremos iglesia, pero hay ciertos niveles de comunión que algunos se hirieron o intentaron y no lograron, y que quizás solo se conforman con el juntarse a cantar y escuchar una palabra, pero eso lo podrías hacer por YouTube o escuchando en Spotify. Pero el asunto de la comunión es con quién estoy compartiendo. Vida en comunidad no es solo el culto, es con quién comparto mi vida, mis desafíos, mi fe. Y eso estamos aprendiendo juntos. ¿Estamos de acuerdo? Tercer punto, el partir el pan. ¿Por qué decimos que el partir el pan
tiene que ver con la gran comisión. Bueno, ¿cuántos están dormidos? Levanta la mano. Hay varios. Amén. Era el momento en que tenían que decir amén. No, mentira. Entonces, solo quiero decir una pequeña cosa, que es que necesitamos salir con cosas prácticas de este lugar. Amén. Porque esto es vida. Y yo muchas veces creo que a veces solamente nos llevamos lo que nos hace decir wow. Yo a veces creo que tenemos el síndrome de un perro, ¿no? Todo el tiempo alguien dice una frase y wow, wow. ¿No se dieron cuenta que en nuestras reuniones siempre la palabra, más que amén, se escucha wow, ¿no? Y es porque muchas veces sobrevaloramos Wow, líder. Wow, líder. No lo quería decir, pero bueno, pues estaba transmitido, pero ahí, líder, out of context. Algún out of context va a agarrar eso. Pero solo quería decir porque necesitas irte literalmente con patas para poner en la mesa de tu iglesia local. Y partir el pan tiene que ver está conectado con el evangelio y con la comunión, pero quiero mencionar un principio y quiero hablar de la parte práctica. Y tiene que ver con que Jesús es el pan de vida y Él se partió por nosotros. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y es interesante porque Pablo en 1 Corintios 11 nos va a decir que cada vez que nosotros partimos el pan y tomamos el vino, lo hacemos para hacer memoria de su muerte hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros partimos el pan, estamos anunciando que Él un día va a regresar y que esa comunión ahora la vamos a tener con Él y con su cuerpo. Amén. Ahora, en la práctica, partir el pan, nosotros lo veíamos recién acá como el cumplimiento de la gran comisión. Y miren, yo soy el menos indicado de los evangelistas, porque no sé si les pasó que alguna vez ustedes dijeron, no, predicar en las calles es para aquellos que tienen esa carga evangelística. Y Juanca, yo soy de la adoración, déjame ahí con el pianito y listo. Pero en realidad, en Mateo 28, 19, Jesús nos dejó, antes de ascender, Él nos dejó la gran comisión. Y dijo 4 cosas, ¿quién se acuerda? Vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho. Partir el pan es compartir a Cristo. Partir el pan es discipular. Ese versículo en Mateo 28, 19, cuando está diciendo vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en otros textos es vayan y discipulen a las naciones. Y yo acá veo, ¿cuánta gente hay acá? 4.000 algo. Y cada nación en realidad es una persona. Y lo digo al revés, cada persona es una nación. Y en la práctica nosotros, al menos en Córdoba, lo que estamos intentando hacer, porque la verdad es que no tenemos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Sino que estamos intentando hacerlo de una manera práctica. ¿Cómo, Juanca? Por ejemplo, los turnos de casa de oración, hay turnos que se están realizando en la plaza de la ciudad. Esa es una de las maneras. Y en medio de ese turno, en medio de la ciudad, hay momentos donde tomamos la cena del Señor y gente endemoniada, gente de todo tipo, comienza a pasar y comienza a ver a la iglesia siendo iglesia en medio de la ciudad. Esa es una forma. Pero otra forma es la gente que toda la semana está yendo a los hospitales, predicando el evangelio completo en el hospital, en oncología, en contextos difíciles. Partir el pan tiene que ver con compartir quién Cristo es. Y creo que eso va más allá de si tu ministerio es el evangelístico. Esto tiene que ver con ser la iglesia de todos los días. Y yo creo que solamente quiero que me escuches esto último. Muchas veces podemos medir nuestro partimiento del pan de esta manera. Nosotros dejamos de ser impactados por el evangelio cuando nos damos cuenta que nosotros no estamos queriendo compartir el pan que Dios nos dio. Porque acá escuchamos un montón de cosas, pero si eso realmente no impactó mi vida, yo no voy a dárselo a otro. Yo quiero que otros en mi ciudad escuchen lo que hoy pasó acá. Yo quiero que otros tengan el don de las lágrimas como yo lo recibí la mañana. Un amigo hace poco me decía, el evangelio
es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. Y eso somos nosotros, aquellos que fuimos encontrados con gracia y misericordia. Y vamos a ser la iglesia de todos los días que lleva a la gente a aquel que es el pan de vida. Amén. Entonces, Cristo, ¿quién es el pan de vida? Pan de vida, vamos por fortalecer. Y entonces Jesús murió en la cruz como el unigénito del Padre, pero al ser partido se transformó en el primero de muchos. Por eso en el reino funciona la cruz, el poder de la cruz produjo el poder al revés. Él murió para que tengamos vida, Él murió callado para que tengamos voz. Él fue partido para que Él sea multiplicado. Y ahora somos muchos hijos de Dios. Entonces partir el pan también, bíblicamente también es tomar el pan y el vino y recordar la obra de Cristo Jesús. Pero el que recuerda la obra de muerte y resurrección, miro a la cruz y veo lo que Él hizo por mí, pero sigo mirando a la cruz y veo ahora lo que yo puedo hacer para otros. Yo quiero ser como Cristo para otros. Yo quiero partirme para otros. Y eso es partir el pan. Que Cristo sea multiplicado en corazones y lugares todavía no alcanzados. Por lo cual debemos entender el Evangelio, vivirlo en comunidad y multiplicar a Cristo donde Él no está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren perseverar en entender, en vivir en comunidad, pero también en multiplicar a Cristo? Del 0 a 10, ¿cómo va tú multiplicar a Cristo en otros? Y acá no estoy hablando, ahora que lo que piensas a nivel individual. Y vamos para el último punto. Y para el último punto, ya directamente, ¿sabes qué? Para un secreto para los predicadores, lo digo en público. Vamos con el teclado, que eso significa que estamos terminando. Y el último punto es que perseveraban en las oraciones. Y las oraciones nosotros lo relacionamos con permanecer en adoración e intercesión hasta que Él venga. Y para ese punto quiero que lo que hable Lucas Consli. Vení Lucas, amigo. Miren, hasta acá, ahí sí, ¿no? Mira nuestra mesa. Lo hicimos juntos, ¿están felices? Pero todavía no soporta mucho peso. Y quiero que se basen con esa imagen. ¿Saben cuál es la imagen que quiero que se basen? Es que había algo incompleto acá y cada uno trajo algo. Y que veas que vas a necesitar de ministerios para perfeccionar los santos para que hagan la obra de ministerio. Entonces, vamos Lucas, habla un poquito. Muy bien. Creo que la manera de permanecer en la oración y la intercesión es saber a lo que fuimos llamados y cuál es el deseo del corazón de Dios cuando nos llama. Y todo empieza desde el comienzo, como estuvimos hablando. Pero hay algo importante donde Dios llama a Moisés y revela su corazón y le dice: lo único que quiero es un reino de sacerdotes. Yo quiero habitar entre ustedes y quiero que ustedes sean mi pueblo, y lo van a hacer a través de un sacerdocio. Por eso yo quiero que te grabes estas 3 R's, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vivimos en la práctica? Siendo representantes, siendo responsables y siendo reconciliadores. Te lo voy a repetir de vuelta. Siendo representantes, siendo reconciliadores. ¿Y la otra R? Muy bien. Entonces, esas son las funciones de un sacerdote. Ahora, entender eso es muy importante para el desarrollo de tu conducta. ¿De tu conducta para con quién? Hay 3 niveles que yo veo en el desarrollo de cómo vivir el sacerdocio. A nivel individual, a nivel comunitario y a nivel territorial. Entonces, ¿representantes de qué? Yo represento a un rey y a su reino. Y Primera de Pedro, quiero leerlo bien rapidito, no quiero sacarles tiempo, pero Primera de Pedro capítulo 2,
Versículo 9 dice, pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿a quién representamos en realidad? Cada vez que nosotros vivimos el sacerdocio a nivel individual, estamos representando a un rey y a su reino. Y es muy hermoso cuando entramos en el lugar secreto a la audiencia de una persona, entendiendo qué es lo que Él espera de nosotros. Que por más de que no tengamos nada para ofrecerle, solamente nuestra vida como una ofrenda ya es muy valiosa para ellos. Pero cuando salimos desde ese lugar secreto y nos insertamos en una comunidad, solamente vamos a poder reproducir en una comunidad un fuego corporativo si realmente nosotros estamos decididos a valorar el fuego de la intimidad. Yo sé que esto lo sabemos y no tendríamos que estar hablando de esto. Pero se dieron cuenta en estos días, estamos clamando por avivamiento. ¿Sí o no? ¿Cuántos están clamando por avivamiento? ¿Se dan cuenta de que estamos clamando por algo básico que nosotros deberíamos vivir todos los días? ¿Qué es el avivamiento? Es personas que están desesperadas por Dios, que oran todo el tiempo, que leen la palabra todo el tiempo. Quiero decirte, eso es lo que Dios espera todos los días de ti. Entonces, una persona que entendió el principio de vivir el sacerdocio a nivel individual ya está viviendo un avivamiento de profundidad en la intimidad. Entonces, ¿cómo lo llevamos a una comunidad? Es que el amor que nosotros hemos experimentado en el secreto se comparte. Y esa comunidad va creciendo en amor y en devoción. ¿Para qué? Para que se vuelvan reconciliadores a nivel territorial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una pata? ¿Tiene vida adentro? No, no tiene vida. Dios en esta generación está queriendo levantar tutores. ¿Qué son los tutores? Los tutores son palos que están muertos, pero cumplen una función tan esencial, porque ellos decidieron plantarse y estar pegados al árbol que va a dar fruto a su tiempo. ¿Y saben qué? Esos tutores no tienen vida porque murieron para sí mismos. Yo lo que quiero preguntarte en el día de hoy, ¿qué estás dispuesto a morir a nivel personal para plantarte al lado de personas que van a crecer y van a dar frutos sin precedentes? Y vos vas a ser ese tutor que va a instruir, solamente va a enderezar para que no crezca torcido. Pero en realidad no sentís nada porque estás muerto, porque en realidad encontraste la vida de Él. Y esto es una pata nomás. Pero cuando la pones en el lugar correcto, me iba a parar arriba, pero nuestra mesa. me iba a parar arriba, pero no quiero romperla. No sé si está preparada la mesa. No sé si está preparada. Pero ¿qué quiero decirte? Pero es la presión de los últimos tiempos, amigo. Así va a ser. Va a ser algo así. Va a ser algo así. Va a ser pesado y glorioso. El Señor nos susurró hace unos años atrás. Como equipo Toma tu Lugar caminamos juntos ya casi 2 décadas. Estamos viejos. Los mismos que comenzamos, después fue agregando las esposas, los hijos, y hoy somos una comunidad. Pero el Señor, cuando sopló en nuestros oídos, nos dijo algo: un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. Ya estábamos enseñando y predicando y cantando
todo el continente por la gracia del Señor. Y muchos pastores amigos con buen corazón me decían, pero ¿dónde funciona eso? ¿Dónde funciona? ¿Cómo funciona? Y el Señor nos llevó a eso. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y sentimos el corazón de Jesús, que ya no era suficiente las canciones, ya no era suficiente las prédicas, que el amor se materialice. ¿Por qué el modelo que funciona? Porque Jesús es el verbo que se hizo carne y mostró para nosotros como un ser humano conforme al diseño original. Él es el modelo que funciona, el tabernáculo de Dios viviente. Y antes de irse, Él dijo, derramo mi espíritu, y ahora va a haber modelos de cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo nos salva. Que eso retumbe en tu interior. El cuerpo de Cristo nos salva y nos preserva. Y no va a ser suficiente. Hay gente que tiene conceptos teológicos acerca de la iglesia. Hay que tener comunión de verdad, un modelo que funciona. Y por eso resumimos mucho todo esto en decir con quiénes estás viviendo eso, de iglesia local. Y con el permiso de Mariano, que nos invitó y una y otra vez me llama para venir, para profetizar acá. Y yo quiero que no tomen eso solo como una enseñanza. Esto es una señal profética. En la próxima década vamos a ver en todo el continente iglesias locales predicando el evangelio completo, viviendo comunión de verdad, colaborando con la gran comisión y permaneciendo en adoración e intercesión. Quiero que tomes eso en tu espíritu. Si hay algo que falta en tu iglesia local, Dios te trajo acá para fortalecer esa pata. Dios te va a llevar como un mensajero para decir, lo voy a vivir en mi iglesia local. No te quejes, la iglesia no se critica, se edifica. Quizás seas un Nico, un Lucas, un Jan que vas, mira, vengo con esa pata a fortalecer. Pero también quiero decir, quizás estoy hablando con los nuevos apóstoles, los nuevos pastores, los nuevos profetas, que van a comenzar nuevas congregaciones así directamente, viviendo la iglesia original. Y eso no es un modelo de toma de lugar. La iglesia es así. Y oro para que sea normal, que toda congregación en nuestro continente, en que todo país, podemos decir, ahí hay una iglesia que predica el evangelio completo. Ahí hay una iglesia que vive comunión de verdad. Ahí hay una congregación local que colabora con la gran comisión y que permanece en adoración e intercesión, que está diciendo, mi casa será casa de oración. Que no hay una casa de oración paralela. La iglesia es la iglesia que ora. Iglesia local. Y oro en el nombre del Señor, que Él va a comenzar, Él está volcando mesas. Jesús nunca se queda indiferente ante una mesa. O la volca o se sienta. Ante la mesa que estás preparando al Señor, Él la va a tumbar o Él se va a sentar. Lo que edificas en tu vida personal del evangelio, la comunión, la gran comisión y las oraciones, Jesús se sienta a tener intimidad con vos, o Él tiene que derribar porque es algo que es falso, es plástico, es estético, pero no es real. Lo que estás viviendo con tu congregación, Jesús vuelca las mesas o Jesús se sienta en la mesa de tu congregación. Y venimos a orar a todos, a decir, y espero que retumbe en el mundo espiritual. Y oramos por una iglesia local que va a ser el vientre espiritual para ministrar al Señor y preparar a los ministros en los últimos tiempos. Y mi base bíblica es Hechos 13. Hechos 13 dice que habían profetas y maestros ministrando al Señor. Y en ese ambiente de administración nace nada más y nada menos que el ministerio apostólico de Saulo. De tu congregación van a salir los nuevos apóstoles, los nuevos profetas y maestros en momentos de ministración al Señor. ¿Sabe qué quiero decir? Quiero decir sí, que la iglesia local es el instituto bíblico. La iglesia local es la agencia misionera. La iglesia local es el lugar de restauración. Que venga profesionales de la salud, que venga gente especializada en sanidad interior, pero no vas a necesitar ir afuera, lo vas a vivir en tu congregación. Y si no hay, quizás para eso Dios te está despertando, para que fortalezcas eso. Diga, mi iglesia local, con todas las debilidades, con todas las fallas, con todas las traiciones, con todas las caídas, es la materia prima de la iglesia gloriosa que está por venir. Y yo fui llamado a ser un edificador. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Dónde están los edificadores acá que dicen, lo voy a vivir en mi casa, lo voy a vivir en mi nación? Para los que levantan sus banderas, Dios te trajo como un embajador, como un edificador, no como alguien que va a criticar, no como alguien que va a estar solamente diciendo a los demás lo que tienen que hacer. ¿Dónde está el modelo que funciona en tu nación? ¿Dónde está el modelo que funciona en tu ciudad? Dígale, Señor, aquí estoy. Cuando levantan su voz y digan, Señor, cuenta conmigo. Esas manos levantadas.
ese que se levantó allá atrás, tiene las manos levantadas, el Señor te dice, por tu corazón entregado, el Señor te dice, veo llaves en la mano de ese chico allá, llaves. A ti te doy llaves para abrir puertas muy cerradas. Como Dios dijo a Jericó, Dios dijo a Josué, vas a entrar y vas a consumir, vas a conquistar la ciudad, pero la ciudad estaba muy cerrada. No tengas miedo de los lugares muy cerrados. Dios te da la gracia para transformar desiertos en paraíso. Dios te da la gracia para tomar lugares cerrados y vas a abrir con la llave de David, adoración y perfume al Señor. Y la puerta que Él abre nadie podrá cerrar, y la puerta que Él cierra nadie podrá abrir. ¿Cuántos quieren llaves del cielo hoy? ¿Cuántos quieren herramientas del cielo ahora? ¿Cuántos dicen, Señor, quiero ser un edificador de tu iglesia? Quiero colaborar con tu plan. Cuando dicen, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo vas a vivir en tu iglesia local. ¿Me escucharon? Estoy profetizando. Vas a vivirlo en tu iglesia local. No será algo distante. No será algo lejano. No será algo de conferencia en conferencia. Lo vas a vivir todos los días. La iglesia de todos los días. La casa de oración de todos los días. Profetas y maestros ministrando al Señor. Y Marco, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Se comienza poniendo el primer amor en el primer lugar. Ministren al Señor y el perfume va a atraer a los demás. El sonido va a atraer a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús está comprometido. Yo edificaré mi iglesia. No es tu obra, no es mi obra, es su obra. Solo somos los colaboradores. Así que somos pagos para perseverar. Ahí donde estás, levante tu voz y vamos a tomar unos minutos para ministrar al Señor. Y mientras ministramos al Señor, oro para que Él traiga sanidad a los corazones. Algunos que estaban desacreditados, algunos que estaban decepcionados con la iglesia local. Señor te dice, te traje aquí para ser un reconciliador. Te traje aquí para ser un reformador. Que lo que no estaba lo vas a llevar. Que lo que estaba dormido lo vas a avivar. Para lo que estaba distraído lo vas a enfocar. El Señor te llama, el Señor te equipa y el Señor te envía. Enviamos gente que va a vivir y predicar el evangelio completo. Enviamos a los que van a construir relaciones saludables en Cristo Jesús. Te tomará años, te tomará décadas, pero lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Vas a partir el pan. De lo que se cocina en la casa de oración lo vas a compartir en el hospital, en las calles, en los lugares de necesidad, en los lugares de gobierno, políticos, empresarios. Prepárense, porque hay una iglesia que va a partir el pan y va a alimentar a los hambrientos. Ministra el Señor, ministra el Señor. No sé si se dieron cuenta, pero de todo lo que dijimos es, el evangelio es Cristo. La comunión es en Cristo. La gran comisión es multiplicar a Cristo y adoración es exaltar a Cristo. Así que levante tu voz y ministra al Señor, ministra al Señor, ministra al Señor, ministra al Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el Señor de la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el verbo que se hizo carne. Él es el principio de la creación. Él es el primogénito de los muertos. Él es para que en todo tenga la preeminencia, la primacía. Él es el que está edificando su iglesia. Y mientras ministramos a su corazón, Él nos da la gracia para perseverar. Vamos, ministra el Señor eso. Embajadores del reino, ministra el Señor en el nombre de tu territorio, en el nombre de tu congregación. Ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor. Te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente,
todo viene y todo vuelve. Una vez más, que todo el mundo escuche. Nadie va a robar tu gloria. La iglesia que sigue el Cordero, que honra el Cordero. Yeah. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba, yeah, la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su. Él va a tener la iglesia que merece. El evangelio consiste en todo lo que el primer Adán perdió y corrompió. El último Adán lo va a recuperar y va a hacer nueva todas las cosas. Y el primer Adán tuvo su compañera que nació de su costado y fallaron. Pero el último Adán, de su costado salió sangre y agua y nace la iglesia gloriosa. Y seremos colaboradores fieles. No la niña caprichosa de Hechos 2. Estoy hablando a la iglesia madura de Apocalipsis 22, que tiene la misma canción, el mismo fluir, el mismo clamor que el Espíritu. Y dice: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven a madurarnos. Damos permiso para que nos madures. Madúranos. Queremos la madurez de Cristo. Queremos madurez en la predicación del Evangelio, la sana doctrina, la misma doctrina de los apóstoles. Queremos madurez en las relaciones interpersonales. Queremos madurez en el cumplimiento de la gran comisión. Queremos madurez en ser una iglesia que ora. Ahora escuchen. Pidan al Señor: Señor, déjame vivir esto en la iglesia local. Quizás algunos tienen que tomar decisiones radicales ahora. Algunos que estaban decepcionados, listos para salir. El Señor te dice: no dejes de mirar a Cristo crucificado. La respuesta de Jesús a nuestra traición fue que Él nos amó más, nos perdonó, nos abrazó y no nos soltó. La respuesta de Jesús a la traición es: si me amas, el plan sigue en pie. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, tenemos un pacto. Algunos van a tener que mirar a los ojos de algunos y decir: hey, quiero tener una relación de pacto con vos en Cristo Jesús. ¿Qué es relación de pacto? Es una relación que dura a largo plazo por medio del amor en Cristo Jesús. Décadas construyendo vida de iglesia con las mismas personas. Si quizás no lo lograste hasta acá, que te determines ahora: Señor, déjame encontrar los que son de mi plumaje, como las aves que encuentran los mismos plumaje para volar y cruzar océanos y vientos contrarios para cumplir el propósito. Pero si no lo encuentras, comienza a ministrar al Señor y pide. Todo el que pide recibe. No desistas. No desistas de la iglesia local. No desistas de la comunión. No desistas. ¿Saben, hermanos? Quiero terminar con eso.
veces me preguntan cuál es mi secreto para mantenerme en intimidad con Dios, en intimidad con el amado. Creo que la mayoría está esperando que yo cuente cuántas horas oro, cómo es mi disciplina espiritual. Y saben, mi mayor secreto es que yo me rodeé de personas que me empujan siempre a Cristo. Y mi secreto para mantenerme en intimidad no es mi disciplina, sino es tener amigos de pacto que me empujan a ver a Jesús. Porque amigo de verdad no es el que te hace comentarios en las redes sociales o que te repostea las cosas. Amigo de verdad, amigo de reino, amigo de pacto, es el que cuando estás paralizado en algún área de tu vida, hace un agujero en el techo donde está Jesús y te lleva a estar cara a cara con Él. Oro para que tengas amigos de pacto. Oro para que tengas relaciones saludables. Oro para que vivas este evangelio en tu iglesia local. Y relaciones se construyen, toma mucho tiempo. Se puede destruir muy rápido. Una crisis, una traición, una decepción es como romper un vaso de cristal. Sale vidrio para todos lados, porque costó años. Se despedaza todo. Pero lo que está en Cristo Jesús es un pacto. Solo Cristo puede restaurar lo que el Adán despedazó. Lo que la naturaleza caída rompe, Cristo restaura. Él puede hacer un vaso de misericordia nuevo. Solo en Cristo. ¿Saben? Abran sus ojos. Y quiero que terminemos orando. Si tenés gente acá, amigos, amigas de pacto, gente de tu iglesia local diciendo: vamos a orar por nuestra congregación local, queremos vivir eso. Antes de hacerlo, antes de buscarlo, solo mírame una cosa que quiero decirles. Los que pasaron acá adelante no era solo un ejemplo ajeno. Todos ellos, yo sé quiénes son, su familia, sus debilidades, sus sueños, y ellos saben muy bien de mis debilidades y de hacia dónde voy en Cristo Jesús. Que yo estoy seguro que si algo me pasa, si Dios me saca de esta tierra, sé que ellos se van a hacer cargo de mi esposa y de mis hijos. Eso es lo que estoy hablando de relaciones de pacto. ¿Con quién construiste confianza en Cristo Jesús? Que sabe todo de ti y no se va y no se espanta, sino que están codo a codo diciendo: somos el cuerpo de Cristo, somos una familia de fe y nos cubrimos los unos a los otros para ser los que perseveran hasta el final. La iglesia que persevera hasta el final predicará el evangelio, va a multiplicar la gran comisión, va a permanecer en adoración e intercesión, pero todo en vida de comunión. Así que busca ahora, vamos a orar uno por los otros. 5 minutos y terminan. Busca ahora gente de tu congregación, busca gente de tu, no sé, de tu célula, diciendo: vamos a vivirlo como iglesia local. Lo vamos a vivir. Vamos a predicar el evangelio completo. Vamos a vivir comunión verdadera. Vamos a colaborar con la gran comisión. Vamos a permanecer. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Los que no tenían casa de oración en su iglesia local lo van a comenzar. Van a tener turnos de adoración, pero en la iglesia, una iglesia que ora, iglesia local, iglesia local, iglesia local, iglesia global, que funciona local con una mente global. Abraza a tu hermano, tu hermana, diciendo: lo vamos a vivir juntos. Lo vamos a vivir juntos. Iglesia, escuchen, oren y pidan: Señor, danos la gracia para perseverar. Vamos, levante tu voz y diga: danos la gracia para perseverar. Oremos los unos por los otros. Nos edificamos los unos a los otros. Nos exhortamos los unos a los otros. Nos consolamos los unos a los otros. Amamos los unos a los otros. Señor, danos la gracia para perseverar. Señor, danos la gracia para perseverar. Vamos, levante tu voz y pídele gracia. Danos la gracia para perseverar. Comunidades saludables, Antioquías que se despiertan en todo el continente. Europa, Asia, África, Oceanía, Medio Oriente, Israel, prepárate. Hay comunidades saludables que se están formando. Y que el Cordero
y digno es el Señor. Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor. Cantamos digno es el Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor y digno es el Señor. De tener la iglesia que Él merece. Lo que Él diseñó se va a establecer. Así que oremos juntos, todos juntos. Vamos a hacer una oración juntos, corporativo. Todos juntos, levanten su voz y digan conmigo, digan después de mí: Señor Jesús, danos la gracia para perseverar en el Evangelio completo, en la comunión perfecta, en la gran comisión. Queremos permanecer adorando e intercediendo hasta que tú vengas. Danos la gracia de vivirlo como iglesia local. Mi iglesia y yo serviremos al Señor hasta que tú vengas. Amén, amén y amén. Quiero mostrarles algo. A los chicos de multimedia, si pueden mostrar la imagen de la mesa de Hechos 2:42, lo que vivimos en español. Miren: doctrina, comunión, partir el pan, oraciones. Doctrina es el ministerio magisterial, comunión es el ministerio pastoral, partir el pan es el ministerio evangelístico, oración es el ministerio profético, y lo que une a todos es el ministerio apostólico. Esa es la iglesia apostólica de los últimos tiempos, la que comenzó en Hechos 2 y que va a terminar en Apocalipsis 22, reinando con Él para siempre. Pero estamos viendo eso. Me mandaron de cómo eso está funcionando, y hay muchos que me hablan cuando yo predico de eso. No, mi congregación hace eso hace 30 años. Mi abuelo fundó nuestra congregación con Hechos 2:42. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo que estamos diciendo. Es la misma iglesia, el mismo ADN, el mismo espíritu, la misma esencia, y vamos a perseverar en esto hasta el final. Esto está funcionando en Brasil. Mira, en portugués hicieron todo un diseño de la mesa: doctrina, comunión, partir o pan y oraciones. También en inglés, en muchos países que hablan inglés, y cómo ponen los nombres de sus ministerios abajo. También en francés, que no sé ni cómo decirlo, y en italiano. Pero ¿por qué mostré eso? Hay un montón de otros. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, decía arriba: Jesús, Rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. En latín por último, y de latín salió el español, el portugués, el italiano y el francés. Y por lo menos a nosotros Dios nos dio la asignación de ir a esas raíces, y que hacen iglesias en esos países con esos idiomas diciendo: Jesucristo es el Rey de los judíos, y nuestra iglesia local va a colaborar con la consumación del plan de Dios. Así que está funcionando en las naciones, va a funcionar en tu iglesia, y juntos vamos a ser la iglesia que persevera hasta el final. A Él toda la gloria. Amén.